Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra está delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán engrandecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado de agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán
las encinas que amasteis, y los afrentarán los huertos que escogisteis. ¿Por qué seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas? Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Los profesores en la antigua iglesia venían de dos fuentes. La primera eran ordinarios, que eran los sacerdotes y levitas. La segunda fuente de la que ellos venían eran los extraordinarios, los profetas, que eran inmediatamente inspirados por Dios y llamados por Él. Isaías era contemporáneo del profeta Oseas, y podemos verlo aquí comparando Isaías 1.1, como tenéis delante, con Oseas 1.1. Algunos en la antigua iglesia llamaron a Isaías el quinto evangelista. Y es que desde el principio Isaías busca un propósito en todo el libro, que es la redención de Israel y la glorificación de Sión. El nombre divino, el Santo de Israel, que Isaías usa para Jehová, aparece 25 veces en el libro y solo 6 veces más en todo el Antiguo Testamento. Isaías tuvo una misión de un Dios majestuoso, sentado en las alturas del trono celestial, y escuchó aquel canto de Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. También hay un tema principal aquí en este libro de Isaías, que es salvación por fe. Y es que hay grandes parecidos entre el libro de Isaías y la epístola de los romanos. La esencia y médula de Isaías es su predicción. Isaías fue un profeta de futuro. Edmund Burke, un célebre orador británico, solía leer las profecías de Isaías antes de ir al Parlamento. El libro de Isaías es, podemos decir, el Evangelio antes del Evangelio. Y vemos que Isaías fue el mayor de los 4 profetas que vivieron en ese tiempo, que fueron Amós, Miqueas y Oseas, junto con él, en el siglo VIII antes de Cristo. El nombre de Isaías significa Jehová salva. Y su familia vemos que pertenecía a la clase alta. Por eso vemos que tenía fácil acceso a la presencia del rey. Y eso podéis verlo en el capítulo 7. En el capítulo 7. Según la tradición, era primo del rey Uzías. Aparte de esto, Isaías tenía esposa y 2 hijos. El nombre Sear Jasub significa un remanente volverá. Y el otro hijo se llamaba Maher Salal Hazbath. El despojo se apresura, la presa se precipita. Y eso lo tenéis en el capítulo 8, versículo 2. Pero ¿por qué estos nombres? ¿Por qué? Isaías, tanto con su nombre como con el nombre de sus hijos, personificaba su mensaje para Judá e Israel. Y es que Dios le dio la capacidad a Isaías de ver el reino ideal que Dios establecería a través del Mesías. En este capítulo vemos que Isaías describe la condición moral y religiosa de la nación y afirma la necesidad de un juicio purificador. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con la ayuda del Señor, meditando en su palabra. Vamos a ver 4 puntos en este capítulo, que son negligencia y formalismo, que hoy tenemos, y vamos a ver algunas enseñanzas para la iglesia. El tercer y cuarto puestos, y el cuarto punto serán perdón y redención. El primer punto es negligencia. Y es que desde el primer versículo del libro se nos enseña lo mismo, la ingratitud de Israel hacia el Señor. No solo ingratitud, sino rebeldía a la hora de corregir su pecado. Fijaos en el versículo 2. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías afirma que los pecados de Judá son de una naturaleza religiosa. La nación se ha vuelto insensible a la bondad de Dios. El profeta aquí en el versículo 2 hace referencia, si os fijáis, a la creación. Dice, oí cielos y escucha tu tierra. Y es que la creación es algo que nosotros podemos ver, en lo que nosotros podemos ver Dios y su orden. Por ejemplo, sabemos que el sol, si estuviera más cerca de nosotros, nos quemaría. Y si estuviera más lejos, ¿verdad?, no nos calentaría.
Está justo a la distancia exacta para nosotros. Pero la iglesia, como el pueblo de Israel entonces, la iglesia de hoy en día, está siendo negligente. Tenemos el sol que cada día sale y brilla para nosotros. Y pensamos que es algo normal. Y se nos ha hecho una rutina. Igualmente, la palabra de Dios es predicada en la iglesia. Es algo normal y también se ha convertido en una costumbre en la que hemos dejado de valorar. En muchos cristianos, en muchos países, los cristianos han sido perseguidos por hacer lo mismo que tú estás haciendo aquí en esta tarde, que es venir con libertad a escuchar la palabra de Dios. ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Estaríamos durmiendo en medio de los cultos si hubiera persecución? Es que en España mi padre me contó que hubo un tiempo cuando persiguieron también a los creyentes. Cuando se reunían las gentes tenían en sus manos cartas y diferentes cosas para que cuando la policía o la Guardia Civil entraba de repente, ellos podían disimular como que estaban haciendo otras cosas. Y es que hoy actualmente también en Marruecos vemos que tenemos persecución. El padre de un pastor allí que conocéis predicaba de la siguiente manera. Él es un hombre que tiene problemas en la vista y me llamó la atención de cómo él va al parque y le pide a alguna persona que lea para él. Y esa es la manera que tiene de evangelizar. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y sí me gustaría leer con vosotros en Zacarías, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Y es que eso es lo que el Señor nos manda, y lo que el Señor nos dice: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. En el versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y es que las más estúpidas bestias conocen a su dueño y le obedecen, reconociendo a su benefactor, quien les cuida y quien les da sustento. Pero no así el hombre, quien no reconoce a Dios, quien lo creó. Y la iglesia rebelde, quien no rinde reverencia y obediencia a Dios. Y es que la iglesia, hoy en nuestro país, y hablo en general, no necesita mejores reuniones, más actividades, más dinero, más forma de entrar gente por la puerta de cualquier modo. Lo que la iglesia necesita hoy es a Cristo. Lo que la iglesia necesita es que tú vivas tu fe de una manera personal cada día. Lo que la iglesia necesita es volverse a Dios. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. En el versículo 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y es que el pueblo de Israel había pecado en gran manera. Y no solo que no estaba arrepentido, sino que además provocaba a Dios a ira. Este pueblo había tomado, como ejemplo, el mal camino de sus padres. Y ahora estas cosas erróneas les parecían que eran normal. Y es que eso es lo que nos tiene que sonar y lo que nos suena a día de hoy en la iglesia evangélica. La iglesia cada día abraza nuevas doctrinas y contrarias a la palabra de Dios. Mujeres predicando, hablar en lenguas, segundo bautismo en el Espíritu Santo, romper el día del Señor, y así generaciones crecen con estos ejemplos y piensan que esto es normal y que está bien. Como decía Lutero, la costumbre es nuestra segunda naturaleza.
Segundo punto es formalismo. El formalismo es algo que la Iglesia hace hoy en día, igual que los israelitas aquí en este capítulo. Externamente se mantienen las costumbres, pero ¿qué internamente? Internamente la cosa es diferente. Si busquéis conmigo en Jeremías 4:4, Jeremías capítulo 4, versículo 4, dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y es que la verdadera religión primeramente es la interna, es la del corazón. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. Es la verdad, Dios no puede ser burlado. Ahora, en cambio, nosotros sí nos podemos engañar a nosotros mismos, y la misma palabra del Señor lo dice. Fijaos, y esto lo tenemos en Jeremías 17:9, donde dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Nosotros sí podemos engañarnos a nosotros mismos, pero tengo una cosa clara, que nadie puede engañar a Dios. Y conocí a una mujer en una ocasión, que nos dijo en una ocasión allí en Irlanda del Norte, que le gustaba ir a la iglesia y no hablar con nadie, sentarse en los bancos y no hablar con nadie. Y tristemente hay cristianos hoy que se sientan en los mismos bancos durante años y son incapaces de hablar unos con otros. Y esto que os estoy diciendo es muy típico allí en Irlanda del Norte. Conozco cristianos que están sentados en los mismos bancos durante 5, 6, 7 años y no han ni siquiera cruzado un hola con aquella persona que tenemos al lado. Muchas veces simplemente no queremos juntarnos con otro porque simplemente no queremos o simplemente no nos cae bien. Pero ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo de esto? ¿Qué es lo que dice el Señor de esto? El Señor Jesucristo y la palabra del Señor, si buscamos conmigo en Primera de Juan, capítulo 4, es lo que dice la palabra del Señor. Versículo 19, dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Y es que este formalismo también está presente en la iglesia y en la doctrina. Y es que la gente va a esta o aquella iglesia por las razones equivocadas. La gente cambia de iglesia, como podemos decir, como de camisa. ¿Qué más da?, piensan. Todas son iguales. ¿Y qué debemos preguntarnos nosotros cuando vamos a una iglesia evangélica? Harry Ironside fue un pastor hace unos 150 años, que vivió aproximadamente. Y una vez fue invitado a predicar en unas conferencias y tenía que realizar un largo viaje. Así que cuando estaba allí se encontró mal y no pudo dar la conferencia. Así que se tuvo que meter en un tren y volver para casa. Y mientras estaba en el tren estaba pensando qué propósito Dios tenía con todo esto. Pero así que de repente, sin más, sin quererlo, empezó a hablar con una anciana de nacionalidad alemana. Y transcurridos unos momentos, todo el vagón se había metido en la conversación y aquel pastor estaba predicando en aquel vagón. Y cuando llegaron a este destino, aquella anciana le preguntó al pastor: joven, ¿de qué denominación dijo usted que era? Y el pastor le contestó: yo soy de la denominación del rey David. Así que la anciana, muy sorprendida, le dijo: no sabía que el rey David pertenecía a ninguna denominación. ¿Cuál es? Ironside le contestó: es la denominación de aquellos que guardan y cumplen la palabra
de Dios. Lo que tenemos que mirar en la iglesia cuando vamos a cualquier iglesia es si se nos está presentando el Evangelio de una manera expositiva, de una manera clara. En el versículo 12 dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Y es que a veces la iglesia puede hacer como deciden hacer como el rey Saúl hizo. Dios le mandó algo específico y él desobedeció. Y se justificó a sí mismo diciendo que esto que hizo, que fue conservar la vida del ganado y conservar la vida del rey, era mejor para Dios. Esto lo tenéis en 1 Samuel 15. Y es que la alabanza a Dios consiste en hacer lo que Dios ordena en su palabra. No debemos pensar esto, yo pienso esto, o yo pienso o aquello. Debemos hacer lo que Dios nos ha mandado. ¿Y dónde lo ha mandado? En su palabra. La alabanza en la casa de Dios consiste en leer, predicar y escuchar la palabra, orar, cantar y administrar los sacramentos instituidos por Cristo. No vamos a leerlos todos, pero por ejemplo, el ejemplo de predicar lo tenéis en 2 de Timoteo 4:2, hacedores y oidores, Santiago 1:22, cantar en Santiago 5:13. Y es que todo esto lo encontramos en el capítulo 21, en las secciones 5 y 6 de la Confesión de Fe de Westminster. El profeta Samuel deja claro lo que Dios quiere. Y esto podéis verlo conmigo en 1 de Samuel, que sí me gustaría ver este texto. 1 de Samuel. En el capítulo 15, versículo 22. Dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y a todo esto Satanás y sus ataques en la iglesia se introducen en nuestras iglesias. A las personas que hoy estudian la palabra, entre los mismos creyentes, se les llama extremistas o radicales. Así que esta confusión es introducida en la iglesia. Y sí me gustaría poner un ejemplo, aunque gastemos un par de minutos en poner un ejemplo para que lo podamos ver nosotros mismos. Si os fijáis en 1 de Timoteo, si venís conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 2, en los versículos 11 y 12, leemos lo siguiente: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Un texto muy común usado para las iglesias en las que esta doctrina se está llevando adelante, en las que permiten que las mujeres prediquen. Lo podemos ver en el texto que usan, es Gálatas 3:28. Y lo voy a leer. Y dice así. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero aquí claramente el contexto habla. Lo que está diciendo este texto es que el alma de una mujer es exactamente igual para Dios que el alma de un hombre. No dice que esta igualdad de alma tiene algo que ver de la manera que Dios ha establecido o ha mandado en su iglesia. Si esto fuera así, como estas personas quieren utilizar estos textos, este texto se contradeciría claramente con el otro texto que hemos leído. Y nosotros sabemos que la Biblia no puede contradecirse. Pero eso da igual. Ellos tienen un texto tergiversado. Y aunque contradice a las mismas escrituras, da igual. Y esto es solo un ejemplo de cómo la Iglesia sigue caminando y acumulando doctrinas erróneas.
Hace poco tiempo estuve hablando con un pastor amigo mío aquí en España, no voy a decir de qué denominación, y me contó que había una iglesia de 100 miembros que quería ser evangélica. Así que quería pertenecer a este grupo. Yo le dije que bueno, que era muy buena noticia, y él me dijo, bueno, no es tan buena noticia. Le dije, bueno, ¿y eso por qué? Dijo, bueno, porque más el 100% de esta iglesia son homosexuales. Y es que estamos viviendo en estos tiempos. Y necesitamos abrir nuestros ojos. El diablo conoce muy bien la Biblia. Y no experimenta las verdades internamente que los hijos de Dios. Pero conoce muy bien la Biblia. Y el ejemplo lo tenéis en Mateo 4:6. Fijaos en Mateo 4:6. Aunque voy a leer desde el principio, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, de sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo malinterpreta y tergiversa las Escrituras a su antojo, para destruir y causar más confusión en la iglesia. Ahora pasamos al punto número 3. Es perdón. A pesar de toda esta rebeldía del pueblo de Israel y la nuestra, podemos ver cuál es la misericordia de Dios. Es que Dios no es como nosotros. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, segunda de Pedro 3:9. Los versículos 18, después de ver la actitud de Israel, aún así dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Ahora, estas palabras, estemos a cuenta, cuando vamos al hebreo original, está traducido como razonemos juntos. Dios, Espíritu eterno e inmutable en su ser, infinito, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad, verdad. Aquel que vive por los siglos de los siglos, el creador, el único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, con toda su gloria, te está diciendo a ti, ven y razonemos juntos, como un amigo próximo que vemos todos los días. Y es que es esta proximidad la que Dios tiene y quiere con cada uno de sus hijos. El arrepentimiento verdadero es algo fundamental y esencial para la salvación. Juan Bunyan lloraba delante de su padre una y otra vez cuando su padre le reprendía por su mala lengua, porque era muy palabrotero. Pero cuando su padre se daba la vuelta, él lloraba mucho, pero cuando su padre se daba la vuelta, volvía a hacer lo mismo. Y es que las lágrimas de cocodrilo de un momento determinado no valen para nada delante de los ojos de Dios. Acordaos, Dios no puede ser burlado. Es interesante cómo Thomas Watson, en 1 Juan 1:9, cuando dice que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Ese texto, el fiel y justo, él comenta y dice, si confesamos y nos apartamos. Y es que necesitamos ver un cambio en nuestras vidas. Y es que si tú sientes el Evangelio solamente cuando el pastor dice una frase determinada, o te sientes muy bien cuando cantas, pero cuando vuelves a tu casa no hay proximidad con Dios, no quieres andar en sus caminos, no oras, no quieres leer las Escrituras, no te engañes, eso no es ser cristiano. La Biblia nos dice en Romanos 1:16 que el Evangelio tiene poder, porque es poder de Dios para salvación. Y tenemos un buen ejemplo en la parábola del sembrador, eso lo tenéis en Mateo 13. Aunque en Mateo 13
el contexto nos habla del reino de Dios, de todas esas parábolas, sí tiene una segunda aplicación a lo que vamos a hacer. En el versículo 20, allí en Mateo 13, si queréis podéis verlo, pero seguro que lo conocéis, dice que al momento la recibe con gozo. Y en el versículo 21 dice, es de corta duración. O sea que la conclusión que tenemos es que no es un verdadero creyente. Pero dice que al momento la recibe con gozo. Porque es que la palabra de Dios tiene poder. Si juntamos a esto también la palabra arrepentimiento, en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra es metanoia, que significa cambio de dirección y comportamiento. Como en 2 Corintios 5:17 nos dice que debemos ser nuevas criaturas. Este versículo es uno de los dados para mostrar nuestra total incapacidad de acercarnos a Dios. Ahora también deja claro cuáles son las verdaderas marcas de un verdadero cristiano. Y es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No solo el domingo en la iglesia, es un cambio que Dios produce todos los días, los lunes también, y los martes, y los miércoles. Y es algo para toda la eternidad. En este mismo momento en que yo te estoy hablando, hay muchas almas en el infierno que malgastaron su vida llena de privilegios, teniendo un formalismo durante toda su vida, sin pertenecer a Cristo verdaderamente. Iban a la iglesia todos los domingos, incluso a reuniones entre semana, discutieron sobre otros temas, sobre el bautismo y otros temas, pero finalmente, a día de hoy, están en el infierno, condenados por no dar su corazón a Cristo. Esto mismo es para tu propio interés, de que tú tienes que saber de que estás en el sitio correcto. Una frase que me llama la atención, especialmente allí en Irlanda del Norte, por la tradición que tiene, es que todo el mundo allí, cuando alguien muere, todo el mundo dice que está en un sitio mejor, cuando son gente que ni siquiera han pisado la iglesia, ni siquiera han hablado del Señor Jesucristo en sus vidas. Es que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. En el versículo 9 de nuestro texto leemos: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Y es que aún con toda esta ingratitud, Dios tuvo misericordia y dejó un pequeño número. Y la indicación es clara: si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado. Es Dios y su misericordia quien actúa primeramente, y no nuestra voluntad, no la voluntad de ninguno. Seguimos en el versículo 10, dice: el pueblo de Israel, vemos que está lleno de pecados y transgresiones. Y esto estaba dentro de ellos, pero externamente se estaban presentando delante de Dios como si no pasara nada. Aún así Dios, en su misericordia infinita, te vuelve a llamar, te dice: ven a mí. Hugh Latimer, uno de nuestros padres de la iglesia, decía que formará parte del infierno de cada condenado las veces que rechazó a Cristo. Es que algunos vienen a la iglesia pensando que las palabras entran por aquí y salen por aquí. Pero realmente, si no te arrepientes verdaderamente, te acordarás de cada vez que escuchaste la palabra del Señor y la rechazaste. Y qué triste, porque la realidad es que triste será para algunos cerrar los ojos aquí, para abrirlos en el infierno. La iglesia necesita volver al Señor. En el versículo 13 vemos que las fiestas de lunas nuevas y días de reposo, sí, en Números 28, 11 y 14 y Salmo 81, 3, no lo vamos a leer por el tiempo, pero vemos lo solemne que estas fiestas eran para los israelitas. Ya que hoy en día hacemos muchas fiestas solemnes, pero es que esto sin Cristo no vale de nada. Y es que nuestra forma de vestir, nuestra Biblia grande, nuestra asistencia a la iglesia, sin Cristo,
es como papel mojado. No vale. Versículo 15, y este sí me gustaría leerlo, que dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y es que lo que nos está diciendo en este versículo el Señor es que mientras nos acerquemos a Él de esta manera, no nos va a escuchar. Y quizás sea esta la razón por la que al acercarnos a veces a Él en oración no sentimos nada. Si cuando oras a Dios no sientes nada, hay algo, claro, que va mal. Eso no es lo normal. Hay algo que no funciona. Esto no es normal. No te engañes, Dios no es el problema. Pero el Señor nos dice en esta tarde, a través de su palabra: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y esto lo que tiene que hacerte pensar es: ¿por qué no piensas cómo estás viviendo? ¿Por qué vives así? Es que Dios te dice hoy que hay perdón. Dejemos de actuar como un cristiano, sino realmente seamos uno. Con Cristo hay perdón y hay esperanza. Finalmente, mi punto número 4 es redención. En el versículo 25 dice: y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Inmediatamente después de la palabra escoria, en el original, en el hebreo, añade algo realmente súper interesante. Y es que las traducciones recogen, que las traducciones no recogen, y en el hebreo sí. Y dice literalmente que limpiará nuestras escorias con lejía. Es Dios quien nos limpia. No somos nosotros, no es nuestra voluntad, es la suya. Aquellos que piensan que tenemos la capacidad para acercarnos a la salvación de Dios están negando las Escrituras. Y aquí en nuestro texto lo vemos, dice: yo limpiaré, dice el Señor, yo limpiaré, en primera persona. Además tenemos la seguridad de lo que Dios limpia no se vuelve sucio. Cuando Dios restaura, su obra permanece para siempre. Y este texto también me gustaría leerlo, que es en Jeremías, capítulo 33, versículos 7 y 9. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Si es que, como algunos afirman, no podemos ser un día Pedro y otro día Judas. Las mismas vidas de los hermanos Wesley, quien defendieron estos puntos, hablan por sí solas. Todo el formalismo, todo el método, de eso viene la palabra metodista, las buenas costumbres que aprendieron de su madre, no les valió absolutamente de nada cuando ellos llegaron a América, los dos, como pastores sin convertir. Fue realmente un fracaso. Pero fue cuando volvieron, que recibieron a Cristo, cuando Dios tuvo misericordia de ellos, que entonces les utilizó para su gloria. Pero volviendo a nuestro texto, ¿por qué esta palabra lejía es tan importante? Bueno, primeramente, como hemos dicho, porque Dios nos limpia. Ahora, lo segundo es que la lejía es utilizado para limpiar aquella suciedad que no sale fácilmente. Y eso es lo que hace Dios con nuestro corazón. La tercera es que utilizamos la lejía para desinfectar. Y esta es la obra que Dios hace con sus hijos a través de la santificación.
Es que, como decía William Tyndale, las obras son hijas de la madre fe. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Basta ya de vivir una vida vacía y llena de formalismos y de buenas costumbres que nos van a llevar de cabeza al infierno. Y es que Isaías comprendió el significado de la palabra de Dios y llevó la carga de un pueblo que no quería escuchar a Jehová. A nosotros Dios nos ha dado esta luz que es Cristo Jesús. Y debemos, como Isaías, poner todos los medios a nuestro alcance para llevar el verdadero evangelio a otros. No durmamos personalmente, que podamos decir, como decía Richard Baxter: oh Dios, que haya un cielo lleno y un infierno vacío. Finalmente, me gustaría decir que aprendamos esas enseñanzas como iglesia, que el Señor nos dé fuerza para realmente poder escuchar su palabra y predicarla fielmente. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por la oportunidad de poder venir aquí en esta tarde, Señor. Señor, venimos con nuestra incapacidad y con múltiples faltas delante de ti, Señor. Pero, Señor, queremos apelar, Señor, a tu perdón, Señor, y a tu misericordia. No a nuestra justicia, sino a tu justicia. Señor, te pedimos que tú te quedes con cada una de las personas aquí en esta mañana. Que aprendamos a vivir, Señor, una vida personalmente contigo, Señor. Que podamos tener comunión todos los días de nuestra vida contigo, Señor. Ayuda, Señor, a esta iglesia. Ayuda a permanecer fiel en su palabra, Señor. Fiel en tu palabra. A que tú, Señor, para proclamar tu reino, el reino de tu Hijo Jesús. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.